Papá esconde a sus hijas su verdadero trabajo para no avergonzarlas, pero un día sucede lo impensable. Mohamed nació y creció en un barrio extremadamente pobre del estado de Maharashtra, India. Desde muy pequeño, fue testigo de la constante lucha de su familia por sobrevivir. Vivían en una humilde casa de barro, que se inundaba cada vez que llovía, dejando todo empapado y lleno de lodo. Sus padres eran vendedores ambulantes, trabajando incansablemente bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales. A pesar de sus esfuerzos, el dinero que ganaban apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Mohamed veía la desesperación en los rostros de sus padres, mientras contaban las pocas monedas que habían ganado ese día, con la esperanza de que fueran suficientes para una comida decente. De hecho, él también les ayudaba. Cada noche, Mohamed se acostaba escuchando los suspiros de preocupación de sus padres, sintiendo el peso de la pobreza, que nunca los abandonaba. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, las oportunidades para mejorar eran escasas en su entorno. Tristemente, para muchos era así, y por si eso no fuera suficiente, Mohamed también enfrentaba el rechazo de sus compañeros de escuela. A menudo él era objeto de burlas y discriminación debido a su situación económica. Este rechazo lo hacía sentir aislado y desmotivado, pero también alimentaba su determinación de cambiar su destino. Inspirado por el sacrificio de sus padres, se prometió a sí mismo que algún día les daría una vida mejor. Mohamed sentía un peso en su corazón al ver cómo su familia era tratada por su situación económica. En un mundo donde la pobreza se traducía en invisibilidad, el rechazo hacia su padre por su trabajo humilde le dolía profundamente. Este dolor lo llevó a desarrollar un temor aún mayor, el miedo de que, si alguna vez formaba una familia, sus hijos también enfrentarían ese tipo de desprecio y sufrimiento debido a la pobreza. A medida que crecía, Mohamed se prometió a sí mismo que cambiaría su destino. Sin embargo, la realidad de su situación económica pronto se hizo evidente. No había dinero para pagar sus estudios en ninguna institución, por lo que tuvo que abandonar sus sueños académicos. En lugar de eso, comenzó a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia a sobrevivir. Los años pasaron y Mohamed conoció a una joven que compartía su misma lucha y estatus social. A pesar de las dificultades y la falta de recursos, juntos construyeron una vida modesta, pero llena de amor y esperanza. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de risas y apoyo mutuo, demostrando que a pesar de las adversidades, el amor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Consiguió un empleo fijo en una fábrica y aunque los ingresos no eran abundantes, podía mantener a su familia con modestia. Vivían en un pequeño hogar, sencillo pero lleno de amor, y Mohamed se sentía agradecido por poder construir un mejor futuro junto a su esposa e hijas. Siempre se esforzó para que sus hijas pudieran asistir a buenas escuelas, incluso si eso significaba hacer sacrificios adicionales. Sabía que el entorno educativo influiría significativamente en el desarrollo de sus primogénitas. Con el paso de los años, empezó a notar que algunas familias en la escuela de sus hijas eran mucho más acomodadas, y temía que sus niñas pudieran ser juzgadas por sus recursos limitados. Este miedo creció cuando escuchó comentarios de otros padres que lo hicieron sentir mal. Por ejemplo, una vez escuchó a un padre decir: "Es una pena que algunas familias no puedan pagar las excursiones escolares", lo que lo hizo sentir realmente mal. Aunque sus hijas nunca lo dijeron, Mohamed pensaba que ellas pudieran sentirse avergonzadas. Sin embargo, la vida del hombre dio un vuelco inesperado en el día del cumpleaños de su esposa. Habían planeado salir a cenar en familia a un restaurante cercano para celebrar. Todos estaban listos para partir, pero justo antes de salir, Sara recordó que había olvidado algo en su habitación. «Espérenme unos segundos», dijo. Sin embargo, pasaron varios minutos y Sara no regresaba. Al principio, Mohamed pensó que estaba demorando en encontrar lo que buscaba, pero al notar su ausencia prolongada, decidió ir a buscarla. Al entrar en la habitación, la encontró tumbada en el suelo, inmóvil. El corazón de Mohamed se detuvo por un instante mientras corría hacia ella. «¡Sara, despierta!», gritó desesperado, pero no obtuvo respuesta. La levantó en brazos y pidió ayuda a los vecinos mientras llamaba a una ambulancia. El caos se apoderó de la casa.
Las niñas lloraban asustadas al ver la escena. Cuando finalmente llegaron al hospital, Mohamed se aferraba a la esperanza de que todo estuviera bien. Sin embargo, después de varios minutos que parecieron horas, el médico salió con una expresión grave y confirmó lo que Mohamed temía. Sara había fallecido debido a un paro cardíaco. El golpe fue devastador. En un instante, Mohamed pasó de ser un esposo y padre compartiendo responsabilidades a ser el único sostén de su familia. Días después de la tragedia, la fábrica donde trabajaba anunció una reducción de personal y Mohamed tristemente perdió su empleo. Después de perder a su esposa y quedarse sin ingresos, empezó a buscar trabajo desesperadamente, pero el mercado laboral estaba difícil y no había muchas opciones. Finalmente, consiguió un puesto limpiando baños y alcantarillas, un trabajo que aceptó con dignidad tras semanas de intentos fallidos. Aunque era un empleo humilde y agotador, Mohamed lo valoraba como una oportunidad honrada para mantener a su familia. No era algo que quisiera contarles a sus hijas. Recordaba cómo sus compañeros de escuela se burlaban de él, porque sus padres vendían comida en la calle. Por instinto, intentó protegerlas de posibles comentarios malintencionados o hirientes. Cuando su hija menor le preguntaba sobre su ocupación, él simplemente respondía que era obrero, evitando profundizar en detalles. Siempre se aseguraba de presentarse limpio ante ellas, duchándose en baños públicos al terminar su jornada laboral, intentando borrar cualquier rastro del trabajo que tanto le costaba realizar. Cada centavo que ganaba lo destinaba a su educación, dejando de lado sus propias necesidades. Muchas veces, pasaba hambre para asegurar que sus hijas tuvieran lo necesario. Una vez, justo antes de que comenzaran las clases universitarias de su hija mayor, ella llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. «Se necesita pagar una inscripción y es demasiado caro, papá». «¿Y cuánto dinero es?», preguntó el hombre con curiosidad y preocupación. «Es esta cantidad», dijo ella señalando un papel. Al ver la cifra, Mohamed sintió un nudo en el estómago. «Vaya, es mucho dinero», dijo con voz temblorosa. «Bueno, hija, haré todo lo posible para que entres y estudies». «Papá, no te preocupes, puedo intentar el próximo año», dijo ella. «Es mejor que usemos ese dinero para ayudar en la casa o para que mi hermana tenga una vida mejor». Mohamed la miró fijamente y le respondió con una voz firme, llena de amor y determinación. «No, hija, tú mereces estudiar ahora. Yo me encargaré de pagar esa inscripción. Tienes un futuro brillante y quiero que lo sigas construyendo. Deja que yo me preocupe del dinero». A pesar de sus palabras, Mohamed sabía que no tenía los recursos necesarios. Esa noche, salió a trabajar con una preocupación más pesada que de costumbre. Sabía que debía encontrar una solución. A la mañana siguiente, Mohamed se sentó al borde de la calle, sintiéndose completamente derrotado y sin esperanza. El peso de la frustración y el miedo lo abrumaban, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sabía cómo iba a conseguir el dinero para la inscripción de su hija, y la desesperación lo consumía. En ese momento crítico, sus compañeros de trabajo, que pasaban por allí, lo vieron en ese estado. Se acercaron con preocupación y uno de ellos, Rajesh, le preguntó: «Mohamed, ¿qué te pasa? Te hemos visto siempre fuerte, pero hoy pareces abatido. ¿Nos consideras tus hermanos? Cuéntanos, ¿qué te hace sentir tan mal?» Mohamed, con la voz quebrada, confesó: «No tengo dinero para que mi hija estudie. Ella tiene la oportunidad de asistir a la universidad, pero no puedo pagar la inscripción. Le prometí que iría, pero he fallado como padre». Sus compañeros se miraron entre sí, conmovidos por la sinceridad y el dolor en las palabras de Mohamed. Sin decir una palabra, uno por uno, comenzaron a sacar dinero de sus bolsillos. Rajesh fue el primero en ofrecer sus ganancias del día, seguido por los demás. Aunque Mohamed intentó rechazarlas, ellos insistieron con firmeza: «Moriremos de hambre hoy si es necesario, pero tu hija tiene que ir a la universidad». Las palabras de sus compañeros llenaron a Mohamed de gratitud y renovaron su esperanza. Aceptó la ayuda con lágrimas en los ojos, sintiendo que no estaba solo y que aún existía bondad en el mundo. Aquel día, al llegar a casa sin haberse bañado, sus hijas finalmente descubrieron la verdad sobre su trabajo. En lugar de juzgarlo, lo abrazaron con amor y gratitud. Fue un momento de desahogo para Mohamed, quien finalmente sintió que todo su sacrificio había valido la pena.
Las palabras de su hija mayor lo marcaron profundamente. Papá, todo lo que hiciste fue por nosotras. Estamos orgullosas de ti. El tiempo transcurrió. Su hija mayor finalmente se graduó de la universidad, mientras que la menor empezaba a terminar la secundaria. La hija ahora lleva a su padre al trabajo y también alimento a sus compañeros, reconociendo su apoyo en los momentos más difíciles. Una vez, cuando le preguntaron por qué lo hacía, la joven respondió: «Ustedes no comieron aquel día, y por eso pude convertirme en lo que soy ahora. Oren por mí para poder alimentarlos todos los días». Como verás, el amor de un padre no se mide por lo que puede ofrecer, sino por lo que está dispuesto a sacrificar para que sus hijos tengan un mejor futuro. Mohamed dio todo de sí, enfrentando trabajos duros y ocultando su realidad para proteger a sus hijas del rechazo y el prejuicio. Pero fue en su momento más difícil, cuando la solidaridad de sus amigos cambió el curso de su vida. Aquellos que compartieron lo poco que tenían, incluso a costa de pasar hambre, demostraron que la humanidad brilla más en los actos desinteresados. Esta historia nos enseña que el sacrificio, el amor y el apoyo mutuo son las fuerzas que realmente transforman lo imposible en realidad.